Bueno, muchas gracias. Es realmente el agradecido acá soy yo porque es toda una responsabilidad que me haya pedido participar acá. Yo empecé participando un poco para organizar la actividad y después Quique me dice, no, pero vos también vas a hablar. Pero no, pero estaba a venir gente que sabe, ¿para qué voy a hablar yo? Sí, hay gente que sabe, pero no, insistió. Y bueno, y el tema de vacunas es un tema que siempre hemos participado, a mí me preocupa mucho y también es muy emocionante para mí y bueno, quizás esta es la primera vez que hablamos de vacunas en MP sin tener a Mabel González, a la cual yo le dirijo mi pensamiento, mi agradecimiento, porque Mabel González no solo participó siempre en todo, desde el vamos, en todo lo que sean las inmunizaciones en nuestro país, participó activamente, sino que además también participó activamente en todo este grupo de médicos pediatras que participamos en MP, en SEM, en COSEM, en todo el grupo, y realmente no puedo hablar de vacunas sin recordar a Mabel González porque realmente ha sido muy fuerte y muy emocionante para nosotros. La idea hoy era un poco hablar del tema de las reflexiones en tiempos de creencia polémica, porque uno ve muchas cosas que salen en la prensa, hay muchas cosas que sale, que la gente habla de vacunas y bueno, yo creo que generalmente hay cosas muy bien dichas y a veces hay cosas no tan bien dichas. Y entonces, un poco genéricamente, yo quería mostrar dos historias clínicas muy pequeñas al final de la presentación, donde vemos dos casos que a veces, por el ser un hecho clínico y un hecho real y un hecho que ocurrió en estos últimos 2 meses, hacen más fuerza que lo que uno pueda hablar de convencimiento. Pero bueno, vamos a ir dando algunos conceptos generales. La vacunación es la administración de un preparado para evitar una enfermedad en general infecciosa. De esa manera una persona vacunada pasa a considerarse inmunizada. Es un concepto que todos tenemos y que en general todos manejamos. A veces repetimos esto porque también recordamos que la Facultad de Medicina, que nos da muchas cosas, el tema de vacunas es algo que a veces uno tiene la sensación de que es relativamente escaso el aporte y tenemos que ir aprendiendo en base a esfuerzos más personales o más grupales o más de otras cosas y no tanto por lo que puede hacer la currícula de la Facultad de Medicina. Si hablamos un poquito de historia, Jenner en 1796 empieza aplicando linfa de viruela vacuna, viruela de las vacas, para evitar la viruela mala en humanos y hace su primera experiencia a los 8 años, en un niño de 8 años en 1796, así que digamos que Jenner es el iniciador, digamos, de las vacunas, pero el que después arrasa con todo es Pasteur, que cambia el sistema, en vez de usar vacunas de enfermedades parecidas, usa los propios gérmenes de las enfermedades, los atonta un poco y los administra y de esa manera logra una mejor respuesta inmunitaria y aplica en un niño de 9 años la vacuna para la rabia. Esto genera un gran revuelo científico y mediático. La vacuna, el experimento es un éxito rotundo y a partir de allí como que empieza a tomar fuerza el tema de las vacunas. Si vamos un poco a las historias, pero solamente por arriba, fines del siglo XIX ya existían estas vacunas, tifus, peste, cólera. Después, en 1909, la vacuna de la tuberculosis. No es una vacuna que funcione muy bien al día de hoy, pero empieza por allí. Hoy en día se está cada vez hablando más de cómo crear una buena vacuna para tuberculosis, fiebre amarilla. Y coincidiendo con las guerras, empieza la utilización de la vacuna para gripe y para influenza, que digo porque los lugares donde más se desarrollan estas vacunas son vinculadas a la guerra, no es solamente por salvar niños que se hacen de vacunas, sino es por salvar personas que están en la guerra y para evitar que esas pequeñas pandemias destruyan todo lo que es el tema de la guerra. Posteriormente, poliomielitis, sarampión, papera, bueno, esta es la historia. Neumococo en los 70-80, pero neumococo conjugada ya más cerca, hace pocos años, hepatitis B. Esta es un poco la historia de las vacunas que hemos tenido. Y en nuestro país tenemos este esquema de vacunas, con vacunas sistemáticas que forman parte de este esquema, y vacunas específicas para los viajeros, para ciertas situaciones en particular.
Destaco sí como cosas relativamente nuevas que todos manejamos, que el HPV, la vacuna HPV, a partir de este año se da sistemáticamente en niñas y varones a la edad de 11 años. Destaco que la pentavalente, todo lo que se daba a los 12 años pasa a darse a los 11 años porque cambia la estrategia de vacunación a partir cuando se empieza a administrar las vacunas en las escuelas. Y bueno, y tenemos un plan de vacunas que podemos decir que es bastante lindo, bastante completo: pentavalente, polio, inyectable. Esto es un tema, haber llegado a la polio inyectable, varicela, neumococo 13 valente para toda la población, no es un hecho que se vea en todas partes del mundo, hepatitis A en forma sistemática, varicela en forma sistemática, DPTA para las embarazadas y para los niños a partir de los 11 años. Hasta hace muy poco solo se daba difteria, tétanos, ahora se pone pertussis celular en los 11 años, y la HPV, que ya les digo que se administra en forma sistemática, o que se le ofrece en forma sistemática a los pacientes. Cuando uno evalúa todo esto, dice, bueno, ¿qué cambios ha generado las vacunas? Sin duda, son una de las mayores adquisiciones en el progreso mundial de la salud global, y su éxito siempre, en realidad, históricamente, ha estado vinculado fundamentalmente a su uso en la niñez. Se calcula que 2,5 millones de vidas en el mundo se salvan por año en base a los programas de inmunizaciones. O sea, no es poca cosa, es quizás de las cosas más importantes en la historia de la humanidad, después de la disponibilidad de agua potable para toda la población, la disponibilidad de vacunas que puedan ser administradas. Y a su vez, cuando se evalúa esto, se plantea, se podrían mejorar estas cifras si logramos incorporar las inmunizaciones, no solo en la parte de la niñez, sino en otros grupos como ser adolescentes, se está haciendo ya en HPV, adultos, personas con comorbilidades y durante el embarazo. Estas son intenciones para lograr mejorar la buena respuesta que han tenido hasta ahora las vacunas. No hay duda de las eficacias de las vacunas. No vamos a hablar ahora de estudios de eficacia, de que las vacunas sean buenas y detengan ciertas enfermedades, porque ya prácticamente sabemos. Poliomielitis ha desaparecido prácticamente en las Américas gracias a las vacunas. El sarampión disminuye prácticamente, también es eliminado. Rubéola, tétanos neonatal, difteria, tos convulsa, todas son enfermedades que han tenido un cambio sustancial entre antes y después de la implementación de la vacuna. La poliomielitis, yo comentaba recién, yo de niño jugaba con un chiquilín en el barrio que había tenido poliomielitis, no era una cosa excepcional. En los años 56 a 58, 59 hubo epidemia de poliomielitis, se creó el Hospital Filtro para atender la poliomielitis. Hoy en día el filtro no tiene lugar de ser. Los cilindros que eran los pulmones artificiales para que vinieran la gente con el poliomielitis, eso ha desaparecido. Esta enfermedad en el Uruguay prácticamente ya no existe, y eso no es por una gracia divina, esto es por la administración de la vacuna. El sarampión, sabemos que es de las enfermedades más infectocontagiosas que existen. No hay enfermedad más infecciosa que el sarampión. Una persona con sarampión y 10 personas susceptibles alrededor, 9 se van a enfermar porque es de una capacidad infectiva impresionante. Sin embargo, no podía evitar dejar mostrar la mancha de Copley y el exantema de sarampión. Hay que mostrarlo, ¿no? Sin embargo, vamos viendo cómo igual en los últimos años va progresando, y a nivel de OMS, sarampión en el mundo en 2019 es 3 veces más casos que en 2018. Vemos que, si bien siempre había unos casos, ya el último año un aumento muy marcado de sarampión. Hay mucho aumento marcado del azul, y ojo que el azul es África, y no creo que sea África, debe haber muchos problemas que generan más sarampión. No creo que África sea solamente los grupos antivacunas, debe haber otras razones que justifiquen el aumento tan importante, en particular en África, pero en todo el mundo ha ido aumentando el sarampión. Ya en nuestro país, si hablamos de vacunas, hemófilos influenza tipo B, desaparece prácticamente la meningitis y la sepsis por hemófilos influenza a partir del programa de inmunización. Eso ha quedado clarísimo, y hoy en día es una enfermedad rara. Hace unos años, en la sala de efectos contagiosos, la meningitis más frecuente era hemófilos influenza tipo B. Hoy en día tenemos 1 o 2 por año, es realmente excepcional. En tos convulsa pasa lo mismo. Después de cambió radicalmente. Antes los niños con tos convulsa eran grandes, tenían enfermedad con la tos convulsa clásica. Hoy en día desaparece prácticamente esa enfermedad, y hoy estamos viviendo situaciones dramáticas con picos anuales de tos convulsa, que bueno, eso
iremos viendo, tratando de entender por qué ocurre. Cuando vemos en las semanas epidemiológicas también vemos cómo ocurre. Rotavirus es una enfermedad que se puede evitar. Es quizás uno de los débiles que tiene Uruguay con respecto a las vacunas, porque no tenemos vacuna rotavirus en forma sistemática, lo cual es, creo que en Latinoamérica debemos ser de los pocos países que no tienen rotavirus en forma sistemática, y nadie duda que enfermedad por rotavirus, todos los niños, 90% de los niños a la edad de 24 meses se habrán infectado con el rotavirus. Entonces, si nosotros logramos, y lo hemos estudiado en nuestro país con varios compañeros, la gastroenteritis por rotavirus en nuestro país es una entidad importante. No mata, si quieren ustedes, o sea, no es una enfermedad que mate niños, que digamos tiene una mortalidad elevada, pero tiene una morbilidad muy importante y una causa de internación que los que trabajamos en el Hospital Peña Rosell, por ejemplo, sabemos la cantidad de infección intrahospitalaria por rotavirus y persistencia de 10, 20, 15, 20 días internados niños por infecciones intrahospitalarias. Es una vergüenza realmente que no tengamos esa vacuna. Yo pienso que es un debe que en algún momento lo vamos a mejorar. La gripe, influenza, también gran enfermedad que se vacuna, que todo el mundo maneja y que hoy en día sabemos que disminuimos, y la vinculación de gripe e influenza con muertes por neumonía es un clásico que tampoco vamos a volver a repetir, pero todos sabemos que evitando la influenza no solo evitamos la influenza, también evitamos las complicaciones principales, que es la neumonía neumocóxica, que es la gran generadora de muerte. Cuando vemos a su vez los datos de nuestro laboratorio, el laboratorio que tenemos el NMP, con los estudios virológicos hechos por PCR, vemos cómo en todos los años hay un momento, como es los dos amarillos, amarillo más fuerte y amarillo más claro, son influenza A e influenza B, cómo tenemos esos picos de influenza, y en ese momento las emergencias, todos vivimos las complicaciones y vivimos la influenza. Eso lo vivimos año a año, porque año a año se da un comportamiento muy similar en cuanto al pico que se genera de influenza. Pero así como surgen las vacunas, inmediatamente surgen los antivacunas. Eso es una ley. Y entonces, claro, ya así como surgió que se daba la vacuna para la vacuna de vaca, ya salen los dibujos mostrando cómo una persona vacunada le estaba saliendo la vaca por el brazo por haberse dado la vacuna. O sea, esto es, pongo uno y enseguida sigue todo el equipo en contra. En Montevideo, en Uruguay, el colectivo Libertad Sanitaria Uruguay contra el Carnet de Salud no solo tiene casi 4.000 ciudadanos asociados, eran antes los llamados grupos antivacuna, después le pusieron este nombre, Libertad Sanitaria Uruguay, porque libertad ya da una onda, ya todos nos subimos a todos, libertad vamos siempre, y libertad sanitaria contra las vacunas obligatorias y contra el carnet de salud. O sea que vamos arriba. Por suerte, igual muchas veces los chicos, igual cuando crecen, van y buscan en internet cómo hacer para vacunarse sin que los padres se enteren, porque los nenes no son bobos, igual se quieren vacunar. Así que se esconden de sus padres y se hacen dar las vacunas. De todos modos, globalmente hay problemas con las vacunas. Las personas que reciben las vacunas no quieren recibirlas. En eso hay mucha responsabilidad médica. Los grupos antivacunas, que salimos con la persecución de que todos nos quieren jorobar y dar vacunas para enfermarnos, y los laboratorios vender muchas vacunas y muchas cosas. Y los médicos, yo creo que el gran problema acá somos siempre los médicos, muchas veces por indiferencia y otras veces por definitivo desconocimiento del tema. Tenemos que hacer campañas, la JULA, la Organización Mundial de la Salud tiene que hacer campañas para que los médicos se vacunen, porque haciendo todo esto es para convencer a los médicos que se tienen que vacunar, porque le ofrece, le promueve, le recuerda, es mejor. Bueno, si hay que hacer tanta propaganda es porque los médicos son quizás de los grupos de población que más difícil les cuesta lograr la vacuna. Y después la prensa, y la prensa también es a veces un peligro, porque la prensa, su objetivo principal, siempre igual, con el mejor repito, es que su órgano o su artículo se lea y se venda. Y entonces se pone un título como este: los antivacunas no son snob, están buscando lo mejor para sus hijos, que habría dicho Teresa Picón en una entrevista, y vos decís que el Ministerio está defendiendo a los grupos antivacunas, algo que no me cierra. En realidad, sacada de contexto la frase, en realidad había dicho: los médicos estamos muy mal si no podemos defender la vacunación, y en un contexto
dentro de la entrevista esa frase la dijo, pero no pensando, pobres grupos antivacunas, no lo critiquemos, al contrario, realmente estaba asignando responsabilidad a los médicos por el problema de la vacuna. De manera que el gran problema que sí vivimos es que las vacunas se pasan a convertir en la víctima de su propio éxito. O sea, como no hay sarampión porque todo el mundo se vacuna, desaparece la enfermedad. No desaparece la enfermedad, sigue estando latente y no existe porque hay vacunas. Bajamos la presión de la vacuna, sube el sarampión. Y eso ha generado una especie de definición de la Organización Mundial de la Salud, que es la vacilación en las vacunas, como retraso, aceptación o rechazar a ser vacunado a pesar de disponer de las vacunas. Es un tema conceptual, o sea, la gente ahora vacila con el tema de las vacunas, cosa que antes a nadie le preguntaba, ¿la vacuna te sirve, no te gusta, te parece bien? ¿A qué madre puede o qué persona le puede preguntar y que diga, ¿te parece bien darte la vacuna al HPV? ¿Qué sabe? Por favor, es muy difícil establecer, pero se genera esa vacilación y eso es una mezcla de confianza, complacencia, conveniencia. Es un concepto nuevo que tenemos que participar y que nosotros los médicos somos muy responsables de ese concepto. Hay que entender los orígenes, hay que reforzar la capacidad nacional y local para afrontar esa vacilación y hay que compartir las estrategias e instrumentos para salir de esto. Y el punto central para las vacunas es la actitud del médico. Hay que tener, la única persona que tiene influencia para que un paciente se vacune o no se vacune es el médico personal, el médico que conocen. Y eso es un tema que no alcanza la prensa, no alcanza el Google y no alcanza nada. Lo que el médico le dice es como si yo voy al escribano. Yo al escribano me entrego, le digo, vas a comprar tal auto y vos encargate de que esté bien. Yo no voy a averiguar todos los detalles porque yo soy médico y vos sos el escribano. Bueno, con un médico es lo mismo. Yo voy con mi hijo y yo quiero que vos me resuelvas, ¿le doy o no le doy? Y eso es lo que en realidad consulta a la gente y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Tá? Ser proactivo, contar historias convincentes, escuchar lo que dicen, conversar. Conocimiento no es suficiente para cambiar el comportamiento. Hay que hacer claro, hay que hablar claramente y hay que convencer. Para eso los médicos tenemos que convencernos. Y el gran problema es que muchas veces los médicos tampoco estamos muy convencidos. Y vuelvo a decir, entre otras cosas, la Facultad de Medicina es poco lo que nos ha dado en cuanto a formación en vacunas. Para terminar, rapidito, dos pequeñas historias clínicas que espero me parecen muy interesantes. Hay muchos pediatras y hay muchos ginecólogos, así que creo que es muy importante. 1 mes y 7 días, sexo femenino, Montevideo, cuarta gesta, embarazo bien controlado, embarazo un poco de hipertensión, pero nada raro, nada del otro mundo, alimentado con pecho directo y buen acceso ponderal. En la familia, 2 hermanos de 8 y 10 años con virosis, con cuadro respiratorio, con todos, vive con la madre, abuela, materna y hermanos y un padre preso. El 16 de mayo, de este mayo, de hace un par de meses, rinorrea, tos, moquitos, empieza a toser. 4 días después, en un control pediátrico, tiene un acceso de tos con cianosis peribucal, se traslada al hospital Pere Rosell. Gordito de 1 mes y 7 días, buen crecimiento, peso directo exclusivo. En la puerta del Pere Rosell está reactivo, normocoloreado, tiene una placa normal, no parecía muy raro, pero bueno, se le hace un hemograma y el hemograma llama la atención porque en glóbulos blancos tenía 29.000 blancos, un bebé de 1 mes, de los cuales 77% eran linfocitos. Después del resto no había mucha cosa, procalcitonina y PCR negativas, no había mucha cosa, y una placa de tórax que ustedes ven que no tiene grandes alteraciones. Ingresa a la sala de efectos contagiosos, empezamos a tratarlo con acitromicina, 10 miligramos por kilo y por día, salta el PCR para Bordetella pertussis, para diagnóstico de tos convulsa positivo, se realiza el tratamiento del núcleo familiar, todos los gastos, notificación, Ministerio de Salud Pública, etc. Y ahí andaba el chiquilín, más o menos, se repiten los hemogramas porque vamos viendo como que empieza a subir los leucocitos. 29.000 al principio con 77%, a las 9 de la noche 42.600 blancos con 74% de linfocitos, empieza a agregar síndrome central respiratorio, taquicardia, se solicita el ingreso CTI, estaba muy taquicárdico, ya no nos gustaba, le sacamos también, la placa no había mostrado nada en ese momento, veíamos cómo, en una gráfica cómo van subiendo los glóbulos blancos. El 24 de mayo ingresa a UCIN, al CTI pediátrico del Pere Rosell,
un niño que estaba con llanto enérgico, no poco elevado, una frecuencia mantenida de 160, un poco alto, tiempo de respiración normal, pulsos normales, frecuencia respiratoria de 60, una cardíaca de 160, con su tiraje, y se plantea lactante de 1 mes y 7 días, sin antecedentes a destacar, no tenía dosis de antipertusis en el embarazo, tos convulsa con insuficiencia respiratoria y taquicardia mantenida, que era lo que nos preocupaba. Se toman las medidas, antibióticos, se le agrega antibióticos, se pasa a claritromicina, que es más problema, más o menos estamos globalmente todo bien, y en el paso del tiempo, 40.000 blancos, 50% taquicardia que se mantiene, un hemograma que van subiendo los glóbulos blancos y van subiendo los linfocitos, una placa que se empezó a complicar porque CTI, tubos, vías, etcétera, ventilación, una placa bastante fea en este momento, aumento del síndrome funcional respiratorio, quejido, tiraje. Bueno, progresivamente es necesario intubarlo y hacer la asistencia ventilatoria mecánica, requiere altos parámetros, tiene una hipoxemia importante, la taquicardia se mantiene, se empiezan a agregar noradrenalina, milrinona, bueno, todo el combo del CTI. En el hemograma 45.000 blancos, los linfocitos son 48, siguen aumentando a una razón de 1.165 por hora los linfocitos. Mejora un poquito clínicamente con toda la administración de las drogas cardiotónicas, mantiene la hipoxemia, empiezan a aparecer signos indirectos de hipertensión pulmonar aguda y empieza a haber falla ventricular moderada, luego severa, función ventricular izquierda conservada, bueno, episodio de cianosis, caída de la saturación, hemograma que tenía 34.000, se hizo ya una exsanguinotransfusión, se hace una segunda exsanguinotransfusión, procedimiento que es mal tolerado hemodinámicamente. Vamos viendo cómo suben los blancos, suben mucho los linfocitos, se hace el sanguíneo, baja, pero inmediatamente vuelven a subir, vuelven a bajar, pero ya el niño empieza a andar mal, no responde, anuria, se tratamiento de sustitución de renal, acidosis en la evolución, falla hemodinámica que requiere reanimación continua con noradrenalina, milrinona, aumentan los leucocitos a 1.200 por hora, se plantea una segunda o tercera exsanguinotransfusión, la placa sigue empeorando, lóbulo superior, lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo. Hora 21, 2 días después, bradicardia extrema, y el chiquito mantiene la bradicardia sin pulso. A las 10 de la noche se constata fallecimiento en la unidad, se solicita necropsia parcial. En suma, lactante de 1 mes y 7 días, eutrófico, sin antecedentes, sin vacuna antipertusis en el embarazo, fallo multiorgánico, shock séptico, se murió el niño. Yo concurrí a la necropsia, al informe de anatomía patológica. No había ninguna otra cosa más allá de la tos convulsa como causante de la muerte, y hay que ver que esto fue una historia de prácticamente 10 días y este niño empezó siendo sano, termina muerto. Le voy a contar un segundo caso y después si acaso lo conversamos. Este es un niño también de ahora, 6 años, procedente de Rocha, motivo de consulta, fatiga progresiva, antecedentes de ser primera gesta. En cuanto al núcleo familiar, una madre de 30 años, fumadora, que en 2010 se había hecho cirugía de cuello de útero por lesión premaligna, hermano de 4 años sano. Es un chiquito, dificultad respiratoria desde 2 meses de evolución, ruido respiratorio, había sido un niño con sibilante recurrente, medio flacucho, con una talla normal, pero medio flaco, medio desnutrido, pero una talla normal, o sea, un sibilante recurrente pero 2 años, y ahora 2 meses antes, ruido respiratorio alto, ronquido, 10 días previo al ingreso, rinorrea, tos, decaimiento y tendencia al sueño. En el hospital de Rocha lo ven, regular entrada de aire, extractores secos, se administra oxígeno, broncodilatadores, máscara, etc. Una gasometría con un pH 7.2 y una PCO2 de 94, algo realmente preocupante y llamativo. Hemograma con 15.000 blancos, es decir, traslado para Pereira Rosell en el mismo. Cuando salen con el traslado, con ese niño con una PCO2 de 94, no anda bien, se asusta mucho el médico que lo está trasladando, para, en vez de seguir a Montevideo, para en Punta del Este, en Maldonado, porque, y entra en el centro de Maldonado. Esta es la placa del niño al ingreso, un leve aumento, pero nada
muy llamativo en esta placa. En el CTI de Maldonado, mal aspecto general, intenso funcional respiratorio, se intuba, luego de 2 horas seguimos con acidosis, una PCO2 de 66, sí, una acidosis respiratoria marcada, asistencia ventilatoria mecánica 24 horas, BNI, bueno, no les voy a leer todo lo que dice, pero está hemodinámicamente estable, hisocoanosofaringio negativo para los virus, se le pone antibióticos, claditros, ceftriaxona, se hemocultiva, VIH negativo, se busca el antivirus, a ver, en un cuadro respiratorio, en Roche, hemos tenido antivirus en Roche, entonces se enloquece un poco allí. 6 días se traslada en ambulancia cuando se puede al Hospital Pereira Rosell sin incidentes. En el Hospital Pereira Rosell, buen estado general, panículo normal, sin dismorfias, pero siempre un estridor inspiratorio bifásico. Un estridor inspiratorio alto llamaba la atención. El chiquilín no mejoraba la parte respiratoria, cardiovascular, estaba todo más o menos en orden. Se plantea una obstrucción de las vías aéreas superiores por ese estridor, pero ojo, tenía siempre una hipercapnia mantenida. Y entonces se empiezan todos los planteos, ¿no? Extrínsecas, intrínsecas, congénitas, etcétera, tumorales, benignos, papilomatosis o otras malignas, estenosis soviética. Bueno, esto hay que hacer, es ir a la fibrolaringoscopía. Se le hace previamente una tomografía de toda la de alta resolución y, ¿qué problema tenemos acá? Tráquea, una masa redonda que asusta, esta masa que tapa prácticamente la tráquea, lesión groseramente redondeada de 9x4 en el sector basal de la epiglotis, o sea, antes de atravesar, y imagen protruyente vegetante 10% sentada en la pared posterior lateral derecha de la tráquea, a 27 milímetros de la epiglotis y otra lesión ligeramente elevada a 15 milímetros de la carina. La segunda lesión es la que más estrecha la luz. Vamos a ver si pudiéramos ver esta imagen. A veces se ve bien, a veces no se ve bien. Sale mal la imagen, pero es un problema técnico. Acá está intentando el otorrino entrar con el laringoscopio. Ustedes ven esa pelota redonda, es ya están las cuerdas bucales que abren y cierran. Esto está inclinado, ¿no? Esto tendría que estar horizontal. Esa masa redonda que hay antes de atravesar las cuerdas vocales, el otorrino la puede sacar con la fibrolaringo. Y después vamos a ver que se mete a través de las cuerdas vocales. Es poco lo que se ve, es un instante, pero es una pelota. A ver si se ve ahora cuando entra, esas cuerdas vocales que se abren y se cierran, porque era una situación de mucha tensión en el blog para hacer esto. Ahí se ve, ahí atraviesa, y ustedes ven esa pelota redonda que se ve, que el otorrino que está relatando dice tapa el 90% de la luz de la 90%. Pasame la siguiente. Perdón. Se plantea la papilomatosis laringotraqueal, cirugía, ciclovir, antivirales, postoperatorio, a las 24 horas el chiquilín está perfecto, se le pueden sacar las de arriba y de abajo. La anatomía patológica, 6 fragmentos blanquecinos polilobulados, características histológicas de papiloma con elementos de efecto citopático viral y biología molecular genotipo 11. O sea, es un HPV genotipo 11, este niño que, ponemos esta, ¿verdad? Posterior, esta es la que se hizo posterior, se atraviesa la cuerda vocal y se llega a la carina absolutamente, totalmente libre. Este niño anduvo muy bien, pero ustedes piensen que con esa obstrucción del 90% este chiquilín salió en una ambulancia asfixiándose desde Rocha para venir a Montevideo. Tuvo que parar porque estaba azul el chiquilín, una PCO2 de 95, y lo bajaron, lo intubaron, que ni visualizaron porque se estaba muriendo este chiquilín. Después se logra estabilizar y viene para Montevideo y termina sacándose esas 2 masas. Y me parecieron interesantes estas 2 historias. ¿Por qué? Porque la primera es una tos convulsa que mata al niño. Los obstetras, cuando nosotros hicimos el Ateneo en anatomía patológica en el Pereira Rosell con este niño, el obstetra
quedó pálido, porque los obstetras, con el mayor respeto, no ven esta patología. Esta es una patología que vemos los pediatras. No ven un niño de 3 meses. Los obstetras ven la madre y recomiendan o se olvidan o no dan la vacuna o sí la dan en el momento del embarazo. Pero esto no lo vive un obstetra normalmente, porque esto es una patología del niño a los 2 meses, mes y medio, 2 meses. Entonces es algo que justamente, por Dios, un chiquitín que se muere, no digo tampoco que por haberse si se hubiera vacunado no podría haber pasado, porque puede pasar que haya niños que se mueran por tos convulsa, porque hay muchas cosas dentro del contexto de la tos convulsa que generan esta alta mortalidad que tenemos de niños, porque hace 2 días se murió otro niño de tos convulsa y ese sí había sido vacunada la madre y tenía 2 meses. Fue el martes pasado, se murió otro niño con una tos convulsa grave. O sea, no es necesario, pero de las pocas cosas que hay es la vacuna para la tos convulsa durante el embarazo, a las 30 semanas del embarazo, y eso a veces los obstetras se olvidan. Y la siguiente vacuna, que nosotros los pediatras somos los que damos la vacuna HPV, somos los que damos, pero tampoco nosotros vemos la patología HPV. Nosotros no vamos a ver a la nena o al nene que le mandamos si a los 30 años tiene un cáncer genital o tiene un cáncer de cuello de útero de la mujer. No nos vamos a enterar sobre eso. Pero la vacuna la tenemos que dar nosotros. Sin embargo, acá vemos un niño que adquiere la enfermedad por vía vertical, que se infecta con un HPV no generador de cáncer y sin embargo está a punto de morirse por una obstrucción. Y estos niños, el otro día vi uno en Salto, una niña de 6 años que ya lleva 8 intervenciones desde que nació para podarle los papilomas que tiene la laringe, porque no paran de salirle, o sea, se poda, la palabra ya me pone nervioso porque parece que fue un jardinero, pero es como una planta que crece, hay que cortarle, van con la laringoscopía, le cortan y vuelve a estar bien, y cuando empieza a estar difónico y medio ahí que no respira bien, vuelve para lo quirúrgico. Son 2 patologías que son prevenibles en principio con vacunas y parece que es importante que nos avispemos los médicos de las indicaciones de vacunas. Esto era todo. Muchas gracias.